el discernimiento y el cristianismo actual. Entonces, primero que todo, vamos a definir lo que es discernimiento. El discernimiento es, hablándolo no a nivel bíblico, es la capacidad de distinguir, ¿sí?, entre una cosa y otra, ¿sí? Ese es el discernimiento no bíblico. Pero vamos a dar la definición del discernimiento bíblico. El discernimiento bíblico, entonces, es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para discernir. Y una vez, digamos, voy a decir la definición a medida que voy diciendo. Para discernir, o sea, entender, distinguir, diferenciar o comprender, ¿entre qué? Entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, entre lo sagrado, o sea, lo santo y lo profano, entre las cosas que son de Dios y las que no son de Dios, entre lo que es sana doctrina y lo que son herejías. ¿Herejías qué son? Las herejías son falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Entre lo limpio y lo inmundo, dice otra versión. Ustedes saben que yo menciono de varias versiones de la Biblia, no de una sola. Bueno, entonces ese es el discernimiento. El discernimiento también se refiere ¿a qué? A tener buen juicio. Eso es discernimiento también. Más claro, el discernimiento o la capacidad de pensar con discernimiento es sinónimo o es lo mismo que pensar bíblicamente. Ese es el discernimiento a nivel bíblico. Por lo tanto, tener discernimiento en los cristianos es indispensable, o mejor dicho, obligatorio para llevar una vida correcta. Y el discernimiento entonces no es opcional para el cristiano, ¿cierto? No es si lo quiere o no lo quiere. Es que es obligatorio. ¿Para qué? Para lo que decíamos, discernir, o sea, distinguir entre la verdad y la mentira, y no caigamos en el peligro entonces de que nos digan falsedades, nos enseñen falsas doctrinas o herejías. Y esta es una de las áreas donde la mayoría de los cristianos tropiezan, ¿no?, en la falta de discernimiento. Vamos a comenzar. Una vez hablamos sobre el rey Salomón. El rey Salomón se dice que ha sido el hombre más sabio que ha existido. Entonces, comencemos por ver el ejemplo del rey Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice: da a tu siervo, le está pidiendo a Dios, ¿no? Da a tu siervo, o concede a tu siervo un corazón que entendido, o sea, un corazón con entendimiento. La palabra discernimiento es entendimiento. Entonces da a tu siervo un corazón con entendimiento. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo. Pero la segunda parte del texto nos dice específicamente la palabra, dice: y para discernir, o sea, para distinguir, entender, comprender o diferenciar entre qué, entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? El rey David, aquí en el Salmo 119, 18, también pide discernimiento, pero no lo dice ahí. Abre mis ojos. ¿Los ojos qué? Espirituales. Correcto, Esperanza. Los ojos espirituales, no está hablando de los ojos físicos. Abre mis ojos espirituales. O sea, en otras palabras, dame ¿qué? Discernimiento. Dice: y miraré las maravillas de tu ley. Pero hay otra versión de la Biblia que dice: para que contemple las grandes verdades de tus enseñanzas. Y hay otra que dice: para que
discierna las grandes verdades de tus palabras. ¿Sí? Abre mis ojos. Ese abre mis ojos, ténganlo pendiente, porque ahorita vamos a ver un texto donde vamos a correlacionar ese abre mis ojos. Este texto de Proverbios 2:3, por favor no lo tengan en cuenta. Es que a última hora tuve que hacer un ajuste esta mañana y tuve que eliminar ese texto para hablar de otro. Bueno, en el Génesis capítulo 3, ¿cierto? En el Génesis hemos hablado muchísimas veces hemos hablado en el Génesis de Adán y Eva, ¿cierto? Cuando Satanás los engañó. Entonces Dios le dijo a Adán: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del jardín, ¿cierto? Menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que él coman, ¿qué? Morirán. No se refería a una muerte física, ¿cierto? Se refería a la muerte espiritual. Bueno, y entonces después fue y se le acercó a Eva y le dijo: ¿de verdad que Dios le dijo que no pueden comer del fruto de ningún árbol? Y entonces Eva le contestó: no, sí, podemos comer del fruto de cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comamos de él moriremos. Entonces en Génesis capítulo 3, versículo 4, o sea, antes de este, dice Satanás, dice: ciertamente no morirán. O sea, está diciendo, eso es mentira, que van a morir, no morirán. Y aquí continúa, dice Génesis 3:5, sino que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de él, ¿qué pasa? Se les abrirán los ojos. Se les abrirán los ojos. ¿Se acuerdan que en el texto anterior, para los que llegaron ahorita, David dijo en el Salmo: abre mis ojos, los ojos espirituales? O sea, ya hablamos sobre eso de que dame discernimiento. Entonces aquí Satanás le dice: se les abrirán los ojos y entonces serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, o sea, conocedores del bien y del mal. O sea, podrán diferenciar o discernir lo que es bueno de lo que es malo. Entonces, se les abrirán los ojos. Eso sería bueno, ¿cierto? Porque precisamente el discernimiento es cuando empezamos a ver las cosas, a distinguirlas, a entenderlas, a comprenderlas, a diferenciarlas, porque se nos abren los ojos espirituales. Pero vamos a ver por qué fue malo que se nos abrieran los ojos. Porque empezamos a conocer el bien y el mal, eso es cierto. Pero ahora vamos a ver algo más adelante. Y entonces serán como Dios. Todos sabemos que hoy los hombres, ¿sí o no? Todos quieren llegar a ser como Dios. Incluso juegan con las cosas de Dios, con la creación de Dios. Hace poco vi, pues yo leo muchas cosas sobre medicina por mi profesión, y ya están haciendo, ya no es especulaciones ni nada, están cogiendo los embriones de animales y le están inoculando células humanas. Se están formando ahí un híbrido, ya, con el fin de que eso va a servir después para órganos, para trasplantes, para curar algunas enfermedades y todo. Eso es jugar a ser Dios. Y si eso salió a la luz pública, ¿cómo será lo que están haciendo? Porque cuando algo sale a la luz pública, eso tiempo atrás ya están haciendo cosas por debajo de cuerdas, como decimos acá. O sea, ya estarán hasta clonando, ¿sí? Bueno, entonces, mire lo que les decía. Conocerán el bien y el mal, ¿cierto? Pero Isaías 5:20, mire lo que dice: hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Ese texto lo vimos en la pasada conferencia cuando hablamos de la posmodernidad, que ahorita en esta época posmoderna eso es lo que está ocurriendo.
Entonces, si hubiera sido que se nos hubieran abierto los ojos para conocer el bien y el mal, pero para practicarlo como es, pues no hubiera sido ningún problema, ¿cierto? Pero miren lo que ocurrió. Y estaba diciéndolo Isaías en la antigüedad, para esa época ya se veía eso, pero acuérdense que en Isaías también es profecía para estos tiempos. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. No necesito decirles muchos ejemplos de lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? En Colombia. A lo bueno llamando malo, a lo malo llamando bueno. Por ejemplo, puse un ejemplo en la conferencia pasada que era ¿cuál? El de una joven, por ejemplo, que está asistiendo a la iglesia, que está entregada a Dios, que dice que va a conservar su virginidad hasta el matrimonio. Todas esas cosas, eso ya lo tildan de malo. Que retrógrada, que fundamentalista, que legalista, que no sé qué tal. Eso es malo. Y llaman bueno a lo malo, o sea, la persona que está en el pecado, que está en las discotecas tomando trago, pecando todos los días, no, eso es lo bueno. Ese sí es el gran vidolonón, como decimos acá. Bueno, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla, o sea, la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Continuemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que hoy no seamos engañados? Tener discernimiento. Correcto. ¿Y cómo se adquiere el discernimiento? Dijimos al comienzo que el Espíritu Santo nos da esa capacidad, ¿cierto?, para discernir. Pidiéndole a Dios que nos abra los ojos. Correcto. Capacidad para discernir, o sea, y repito para los que llegaron después, o sea, la definición dice que entender, comprender, diferenciar, ¿sí?, lo bueno de lo malo, ¿sí?, las cosas de Dios de las que no son de Dios, todo eso. Entonces, aquí en Hechos capítulo 17, versículos 10 al 11, leemos, dice, inmediatamente, esto es para lo que tenemos que hacer, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿a dónde? A Berea, a Pablo y a Silas. Y ellos, en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Y estos quiénes? Los de Berea. Dice, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué es recibir la palabra con toda solicitud? O sea, con mucha atención, ¿cierto? Recibieron la palabra, con un corazón abierto, dicen otras Biblias, de buena gana, con entusiasmo, recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Y cada día, ¿qué dice? Escudriñaban las escrituras. Escudriñaban, o sea, ¿qué? Estudiaban, examinaban, profundizaban, meditaban en las escrituras para ver si estas cosas eran así, o sea, diciéndolo en otras palabras, no comemos cuento, no comemos entero, vamos a ver si lo que Pablo y Silas nos están diciendo es cierto. Y entonces, venga por acá, ¿cómo le sabes si nos están diciendo mentiras o verdades? Pues por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que uno debe hacer. Hace un tiempo yo les dije, como unas 2 veces, cuando estábamos comenzando las conferencias, yo les decía, ni lo que yo les diga, no, tampoco es que eso es palabra de Dios, te alabamos Señor, no. Hay que escudriñar, no se me va a decir el texto que él mostró, está así en mi Biblia, está así en tal, y esto y lo otro, pues está escribiendo ahí lo que él quiere. ¿Ya? Eso es lo que se debe hacer. Y entonces, al escudriñar las escrituras que estaban adquiriendo, discernimiento, sí, conocimiento, entendimiento. Y el mismo Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 21, dice, examínenlo todo, o sea, disciernan todo,
examinen todo, pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo bueno. O sea, aférrense a lo bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo analizar todo, ¿cierto? Y me quedo con lo bueno. Personalmente yo veo predicadores de televisión que yo sé que no son del todo de sana doctrina, pero ellos pues son muy buenos oradores, muy buenos predicadores, muy elocuentes, y dicen, vamos a poner un porcentaje ahí inventado, dicen 90% de verdades, pero ahí entre esas verdades de vez en cuando mandan una mentirita, ¿sí? Esas mentiritas son las que se van colando y uno va grabando. Entonces, cuando uno tiene discernimiento de la bíblico, cuando uno conoce la palabra de Dios, entonces uno dice, esto me sirve y esto que digo es mentira. Pero tienen que tener el conocimiento, porque si no, sucede lo que está sucediendo hoy desafortunadamente con muchos cristianos. Sí, que les di todo lo que les dicen, se lo creen. Se lo creen y oye uno unas herejías, o sea, unas falsas enseñanzas que son de verdad, pero que uno se aterra. Yo me aterro a veces y le digo a mi esposa, pero ¿oíste eso que dijo el predicador? Sí. Por ejemplo, oímos una vez un pastor muy conocido, nombre no de nunca, ¿no? Pero dijo, vamos a recoger diezmo y ofrendas. Digo, y acuérdense que el diezmo es el pasaporte para entrar al cielo. Y entonces con mi esposa nos miramos, ¿qué dijo? Sí, dijo eso. Pero después repitió con otra palabra. Dijo, no se olviden de diezmar porque el diezmo es el peaje, con esa otra palabra, para entrar al cielo. Y entonces le está diciendo que el diezmo es para la salvación, o sea. Pero entonces dice que la salvación no es por obras. Y si el diezmo es para entrar al cielo, entonces sería por obras, ¿sí o no? Entonces, pero la gente, entonces, muchos días más asustados de que va a perder la salvación. No, por favor. Bueno, continuemos porque esto es un poquito largo. Ezequiel 44:23, ese texto, ¿para qué es? Dios está diciendo lo que deben hacer los pastores, lo que deben hacer los predicadores, los que tienen personas a su cargo y que las están discipulando. En Ezequiel es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces Dios le está diciendo, y enseñarán a mi pueblo. ¿Enseñarán quiénes? Los sacerdotes. ¿Enseñarán a mi pueblo a qué? A hacer diferencia, lo que habíamos dicho, entre lo santo y lo profano. Lo que habíamos dicho al principio, que discernir es diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, ¿sí? Entre lo limpio y lo inmundo, entre las falsas doctrinas y la doctrina verdadera. Dice, a hacer diferencia, o sea, a discernir entre lo santo y lo profano. Pero aquí dice ya con el término específico. Y los enseñarán, ¿a quiénes? A mi pueblo, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Pero es que muchas veces el pastor no puede enseñarles a discernir. Porque no todos los pastores son malos, ¿no? Hay pastores excelentísimos, hay iglesias de sana doctrina excelentísimas. Me refiero a algunas que, si él les enseña a discernir, ¿cierto? Entonces de pronto sus intereses, sus conveniencias, les abren los ojos y espirituales salen corriendo allá. Y salen corriendo. Ustedes más bien no. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice, pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? O sea, el hombre carnal, o sea, el que no es espiritual, el que no tiene al Espíritu Santo,
dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, ¿no? No las perciba, es más, no las acepta, porque para él son locura. Por eso es que, hablemos claro, mucha gente lo oye hablar a uno de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, y lo van diciendo, no, mejor dicho, el man está loco. Ahora sí, si era loco antes, ahora sí se remató. ¿Por qué? Porque él no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No las puede entender, ¿por qué? Porque se han de discernir, o sea, entender, comprender, diferenciar espiritualmente. Ahí ya no es con mi mente humana, con la sabiduría de la tierra, sino por el Espíritu Santo. Acuérdense, no lo iba a decir pero rápidamente, cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas verdaderamente, o sea, cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Él, nacemos de nuevo. En el momento en que lo recibimos, el Espíritu Santo viene y se une con nuestro espíritu. Nuestro espíritu que estaba muerto, ¿se acuerdan? Que hablamos sobre eso. Nosotros antes de recibir a Cristo estábamos muertos espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo llega y entra, se une con nuestro espíritu, o sea, se fusiona, se amalgama y empieza a dirigir el Espíritu Santo nuestras vidas. Si el Espíritu Santo empieza a dirigir nuestras vidas, ¿qué nos va a dar? Sabiduría, discernimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a discernir espiritualmente. ¿Ya? Mateo capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarlo. ¿Qué es tentarlo? Para ponerlo a prueba. ¿Ya? Para ponerlo a prueba, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. ¿Qué es una señal del cielo? Un milagro. O sea, a ver, muéstrenos. No hablaban así, pero a ver, muéstrenos, haga un milagro para creerle. ¿Ya? Y hoy en día se ve mucho eso, ¿no? La gente sigue mucho donde hay milagreros y milagros. Le gusta mucho ese tipo de cosas. Pero él respondiendo les dijo, cuando anochece, ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles dice la Reina Valera 60, ¿no? Sí. O sea, quiere decir arreboles ¿qué? Que el cielo está rojo o rojizo. Dice, y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. O sea, aparte de que el cielo está rojo o rojizo, también está nublado, entonces dicen, hoy habrá tempestad. Y dice, hipócritas, ¿ya? Que saben discernir, o sea, saben distinguir o entender o comprender o diferenciar el aspecto del cielo. O sea, si va a ser buen tiempo o si va a haber tempestad. Pero no pueden discernir las señales de los tiempos. No pueden entender las señales de los tiempos, no las pueden distinguir, no las pueden diferenciar, no las pueden comprender. Yo repito así bastante para que quede el concepto al menos de lo que es discernimiento. ¿Ya? ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos estaban esperando al Mesías, ¿cierto? Ellos estaban esperando a Cristo, al Mesías. Y resulta que, ¿qué pasó? ¿Lo tenían ahí enfrente? ¿No se dan cuenta? Eso también está sucediendo hoy, o sea, en la actualidad. Está sucediendo en la actualidad. Estamos viendo ya las señales de los últimos tiempos, y eso no es porque yo sea fanático de nada. Yo soy muy analítico y muy puestecito los pies en la tierra. Pero estamos viendo las señales de los últimos tiempos. Y sin embargo hay gente que no discierne eso. No la ven, no entienden. ¿Ya? Eso es lo que quiso decir. No, son muy buenos meteorólogos para decir sobre el tiempo, ¿no? Pero no.
pero no las señales que están viendo. Bueno, 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 12 y 16. Póngale cuidado, versículos 9 al 12 y de ahí saltamos al 16. Estas son cosas un poquito que hay que discernirla muy bien, mejor dicho. Por eso me demoro en estas partes. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, cosas que oídos no han escuchado, cosas que ojos no han visto, cosas que la mente no se ha imaginado, ni siquiera las ha concebido, ¿cierto? Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero esto lo malinterpretan a veces en las iglesias y dicen, miren, esas cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, la plata, las riquezas, los viajes, el poder, el éxito, mire, ahí lo dice, cosas que usted no ha visto, cosas que usted no ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para usted. Y insisten en el materialismo, o sea, el humanismo materialista. ¿Y a qué se refiere todo eso? Eso es espiritual. Lo vamos a ver ahorita, eso no es que yo lo diga. Se está refiriendo a cosas espirituales, a las cosas ocultas de Dios, a los secretos de Dios, a los misterios de Dios. Esta mañana me llegó el texto de 2 Corintios, capítulo 12. Es 2 Corintios, capítulo 12, donde dice que Pablo fue al tercer cielo, ¿cierto? ¿Sí lo saben? Fue al tercer cielo y dice que allá oyó cosas que ¿qué? Que ni siquiera las puede el hombre ¿qué? Pronunciar. ¿Sí ven? Pablo en el cielo, diciendo que había oído cosas que ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas. A eso se refiere. Bueno, pero ahora vamos a seguir aclarando cuáles son esas cosas. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, todas esas cosas. ¿Por medio de qué? Del Espíritu, con mayúscula, o sea, del Espíritu Santo. Acuérdense que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y hay textos que dicen del Espíritu Santo quien vive dentro de nosotros. Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, todo lo analiza, todo lo examina. Aún las cosas profundas de Dios. O como dice otra versión, aún las profundidades de Dios. O sea que el Espíritu Santo está incluso escudriñando las cosas profundas de Dios. ¿Para qué? Antes de que leamos. Ahorita lo dije, pero bueno. ¿Para qué? Lo acabamos de leer, para revelárnoslas a nosotros por medio del Espíritu. Para revelárnoslas. ¿Ya? Todas esas cosas profundas de Dios. ¿Ya? Y aquí en el 11 va a hacer una comparación. Pablo dice, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Me explico. ¿Quién conoce mis cosas profundas? O sea, mis pensamientos, mis sentimientos, cómo es mi corazón. ¿Quién lo conoce? Solo yo. Solo mi espíritu que está dentro de mí. ¿Sí? No estoy hablando del Espíritu Santo, de mi espíritu. Solo mi espíritu conoce mis cosas profundas. Pero ahí aclara, dice, así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino ¿quién?